Y ya saludamos a Ángela Gentile, médica infectóloga. Doctora Gentile, bienvenida, buenas noches. Pablo Dugan la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para todos. Bueno, un saludo grande. Usted trabaja en el hospital de niños, ¿no es cierto? Exactamente. Soy Sí. la jefa de epidemiología del Gutiérrez. Bueno, ¿cómo estamos llevando hoy con 75 casos, 74, perdón, casos? ¿Cómo estamos llevando digamos, qué conclusión podemos sacar del día a día de cómo vienen aumentando los casos en la República Argentina? Bueno, por el momento vienen aumentando en una forma controlada. Uno tiene un parámetro que el riesgo es cuando en 2 días se dupliquen los casos. Es decir, que si uno, por ejemplo, tuviera 1.500 y a otro día tiene el 50% más y a los 2 días se duplica, es porque eso comenzó una curva ascendente. Entonces, incontrolable. Y esto no está sucediendo. Pero así. doctora, no que se duplique la cantidad, sino que se dupliquen todos los casos. Es decir, que un día tengas 1.500, al día siguiente tengas 3.000. Pasaríamos, por ejemplo, de 1.500 a 3.000. ¿Entendido? Entonces, siempre hablando del total, es como si mañana hubiera 3.000 en lugar de 1.500. Cosa que no está sucediendo así. Cada día tenemos más o menos el mismo número de casos. Pero uno podría también decir, bueno, tiene el mismo número de casos porque a lo mejor testea poco y está perdiendo casos. Si bien es cierto que tenemos que testear más, y eso es un desafío, claramente, y lo tenemos todos claro, y de hecho se están haciendo acciones para intentar cada vez más descentralizar y que más laboratorios en cada provincia puedan hacerse cargo del diagnóstico. También es cierto que hay otros parámetros indirectos. Por ejemplo, el número de camas de terapia ocupadas por pacientes COVID positivos, o el número de internación de pacientes COVID positivos, o por ejemplo también el número de consultas ambulatorias. Y lo que uno ve en los diferentes establecimientos de salud, esto no está desbordado. O sea, es consistente, usted dice, el número de testeados positivos es consistente con estos dos factores que usted dice, ocupación de terapia intensiva, ocupación de casos de COVID y consultas. Claro. Lo que quiero explicar es esto, que uno tiene un indicador muy directo que es el número de casos positivos sobre el total de testeados. Y eso a veces uno puede decir, bueno, pero necesitaría testear más. Pero por otra parte, uno también se queda tranquilo porque observa que no hay una demanda excesiva en camas de terapia, en uso de respirador o en uso de camas de internación. Entonces, en cierta forma uno ve que el ascenso es controlado. Totalmente. ¿Qué pasa con las muertes, doctora? No puede existir, digo esto para sacarme una duda que me agarró hoy, no puede haber subregistro de muertes. ¿Qué pasa si muere una persona por motivos respiratorios, pero que no era COVID o estaba esperando un diagnóstico o no le habían hecho ni siquiera el hisopado para ver si era COVID positivo o no? ¿Esa persona después se analiza? Sí, la muerte es un indicador bastante duro y como para verdaderamente no o perder una defunción. ¿Por qué? Porque en este momento la indicación o la definición de caso sospechoso habla fundamentalmente que todo paciente que tiene una neumonía o un cuadro respiratorio donde uno no puede prever una etiología, es decir, que ingresa bruscamente por un cuadro muy agudo a una cama de internación o sobre todo a una terapia, hay obligación de estudiarlo para COVID. No se puede escapar, sospechoso. Eso es muy importante, doctora, no se puede escapar ninguna muerte. Es extremadamente raro que se escape una defunción. Sí puede pasar, por supuesto, que se escapan los casos leves, porque todos sabemos que sobre todo nosotros estamos viendo una parte de la realidad, pero también es verdad que esta enfermedad causa aproximadamente un 80% de casos leves o de pocos síntomas. Y esto sabemos que puede ser así. Por eso es tan importante en este momento aferrarnos a este cambio de la definición de caso sospechoso que se hizo aproximadamente una semana. Porque si usted se pone a pensar, si yo tengo que una persona con fiebre y que tiene tos o que tiene dolor de garganta o alguna dificultad respiratoria, lo estoy chequeando. Y en realidad fiebre y dolor de garganta o fiebre y
por ejemplo, en los casos que encubre esta definición, fiebre y tos, evidentemente son casos leves. Y estamos chequeando los casos leves. Perfecto. Y uno se dice, ¿por qué se checan estos casos leves? Porque estamos en un intento de hacer contención dentro de esta circulación comunitaria. Uno testea para poder identificar precozmente, aislar a los casos leves y evitar que contagien. Y eso es tan importante el cambio de la definición que se hizo, porque necesitamos captar esos casos con pocos síntomas o no tan floridos para precisamente poder hacer distanciamiento social y frenar la transmisibilidad. Doctora Andrea Gentile, gracias, muy amable como siempre. No, un gusto. Gracias a ustedes. Que le vaya muy bien, Muchas Adiós. gracias. Muchas gracias. Bueno, señores, nos espera José Nathanson, vamos por él.